Hola, soy Vivi Y yo, Merced. y esto es Maizoreando, Maizoreando. Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos ¿Nos acompaña? acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias por apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del Bienvenidos tiempo. una luna más a Maizoreando. Hola Vivi, bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, les traemos otra entrevista de Mysore, otra entrevista de diciembre de Mysore. Vamos a ir por orden más o menos cronológico con las entrevistas como las he ido haciendo en este último viaje a Mysore. Y esta semana, esta luna, vamos a escuchar la entrevista con Iranchu Recalde. Si no lo han adivinado por el nombre, ella es del País Vasco, pero vive en Australia. Sí. Bueno, nos cuenta como siempre nos cuentan su experiencia. Ella empezó practicando con Alexia Pita, que es mi actual maestra, y también viene del baile y del diseño gráfico. Y bueno, otra cosa que tenemos en común es que las dos hemos ido a Australia. Ella se ha quedado Sí. y tiene su programa Mysore en la Sunshine Coast. Zona maravillosa para surfear y surf y yoga juntos. Bueno, pues ya se imaginan. Yo creo que, No es que, claro, perdón. sí, no es que yo lo haya, bueno, sí es que sí lo he hecho, surf y yoga juntos, pero bueno, también es agotador. Pero es verdad que si no haces otra cosa, surf y yoga es una combinación fantástica. Total, vamos, suena de maravilla, me encanta. Pues casualmente a las personas que has entrevistado las conozco, casualmente, ¿no? Menos a Loreto, que no la conozco Sí. personalmente, a Los y las demás las conozco. Y a ella la conocí, tengo buenos recuerdos porque la conocí en la última temporada que fui. Y apareció de repente en el grupito allí sentada, o sea, apareció de repente, no sé por qué, creo que fue el último mes, no sé, bueno, mientras esperábamos sentadas a que Saratji nos llamara, ¿no? Y me acuerdo que estaba allí, como era española, ¿no? Y habíamos coincidido alguna vez fuera, pues ahí hablamos alguna vez, compartimos algunas palabras y nada. Y me acuerdo que luego cuando la vi practicar dije, wow, pedazo de práctica, ¿sabes? Además, No, pedazo de práctica y además es guapísima por guapísima, dentro y sí, por sí, fuera, pero exacto. modelo, pero y súper linda persona. La verdad que yo esta temporada, creo que lo hablamos además de la entrevista, cuando estaba en Madrid fui a coger el vuelo para Abu Dhabi. Ujú. Viste que en la Terminal 4 tienes que subirte al tren, a ese trencito, para ir a donde se hace el check-in. Y yo voy a pasar a donde está el tren y la veo sentada ahí en un banco y fue como, ¡ay, qué bien! No viajo sola, Claro. ¿no? Y ya desde ahí se alivió mucho el viaje porque, claro, era un viaje Uf. que, como todos saben, pues Mm. era un viaje muy desconcertante Muy duro y es verdad que hacerlo emocionalmente, acompañada se hizo claro. mucho más fácil. Me Sí. imagino.
Pues sí, y luego la veía y me acuerdo de verla, incluso tengo recuerdos de Sharaji pasándole posturas y tal. No sé, es como, ¿sabes? Como allí se observa mucho, ¿no? Se observaba mucho de mientras esperabas a que te llamara y todos esos procesos que, como que ella es una de esas personas que veía, ¿no? Porque a lo mejor la llamaba antes que Sí, yo, la veía practicar, ¿sabes? tiene mucha Como presencia, tiene claro, mucha ¿no? Y aparte presencia. porque coincidimos, porque igual que otra persona, que no voy a hacer spoiler, pero otra persona que entrevistaste, también vi su proceso, ¿sabes? Como que Mm, súper interesante, ¿no? Como tener esos recuerdos me parece muy guay, me encanta. Y tengo, ¿sabes? sí, Como que me encanta que la hayas entrevistado, la verdad, porque ya te digo, es de esa, como de la iconografía de mi viaje a Mysore, una de las personas es ella, ¿sabes? Así que guay. Y aparte que es una chica encantadora, así que muy bien, les va a encantar la sí, entrevista. sí, dan ganas de irse a Australia con ella. Total, total, total. Sí, sí. Con la de locuras que están pasando en este mundo, que no significa que no pasen también en Australia. Ya. Bueno, pero está un poco más lejos, ¿no? Quizás de algunas cosas. Sí, te metes ahí en el campo y te olvidas de todo. Sí. Pues nada, pues las dejamos maizoreando con. Iranchu Recalde, muchas gracias, Iranchu. Gracias. Bienvenida, Iranchu, a Maizoreando. Hola. Muchas gracias por prestarte a contarnos tu experiencia. Sé que te da un poquito de vergüenza, como a mucha gente, pero porque nos imaginamos, ¿no? Como que esto es verdad que nos escucha mucha gente, pero al final es una charla entre amigas, sobre todo nosotras, que estamos ahora mismo en Mysore, estamos grabando esto a mediados de diciembre, casi principios de diciembre, acabamos de llegar hace una semanita, ¿no? Sí. Y, y bueno, fue súper bonito porque llegamos, nos encontramos en el aeropuerto de Madrid sin saberlo y nos acompañamos en esta llegada de viaje que ha sido muy diferente y triste y bonita a la vez, Sí, ¿no? fuerte y Entonces, estuvo bien poder sostenernos sí, primer día sin dormir en el avión, llegando aquí haciendo todas las gestiones. sí, no, la verdad que como que en un día hicimos todo lo que a veces tardamos más días en hacer, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, pero empecemos, bueno, empezamos con un poco con tu historia en el Ashtanga, cómo fueron tus inicios. Eh, Tú vives en Australia, ¿no? Pero eres del País Vasco. Ujú, Bueno, empieza a contarnos un poco cómo empezaste a practicar Ashtanga Yoga. ujú. Pues vivía en Madrid y estaba estudiando en aquel entonces, creo que estaba bailando solo, porque estudié diseño de interiores y Ujú, una cosa a la otra, yo toda la vida había bailado y intenté hacerlo profesional, ujú, una búsqueda de qué quería hacer con mi vida. Y en ese momento que estaba formándome profesionalmente, también trabajaba como azafata para sostenerme un poco. Y conocí a una chica que era de Tenerife, bueno, es de Tenerife, ajá, Tamia, y, y ella me habló, o ella era bailarina también, actriz, cantante, y me habló de la Ashtanga y me dijo: "Jo, pues yo practico Ashtanga y hago esto y hago lo otro", y algo sonó porque nunca me había resonado el yoga o no sé, ujú, y algo resonó que la próxima semana ya me apunté en la clase con Borja Romero. ujú, Y nada, pues fui ahí, yo sin saber lo que hacía. Mi progreso fue súper lento. O ujú, sea, empecé a ir como bailaba todos los días, iba a clases de baile, iba por las tardes. ujú, Nada, el primer día, saludos al sol, y yo me iba gustando, pero no fue como un flechazo, ujú, un amor a primera vista, así como que te enamoras. No, fue como muy progresivo. Y hubo un momento que decidí parar de bailar para dedicarme otra vez al diseño y enfocarme más en eso. Y la única vía de escape que tenía yo de adrenalina, ¿no? Corporal, ujú. era el Ashtanga. Y justo en este momento, Alexia empezó a enseñar en la escuela de Borja, Ah, Ashtanga Yoga Madrid.
Y ahí conecté mucho con ella. Yo creo que también por su background de bailarina, que tampoco fue eso mentalmente, porque no había demasiada interacción verbal, pero energéticamente es que como que redescubrí la Ashtanga después de un año que llevaba practicando con ella, y ahí cogí como las ganas de empezar a practicar más. También porque como no bailaba, pues ya se convirtió diario por las mañanas, pero siempre fue muy lento. Sí, al principio no entendía, o también tenía 23 años. Wow. Entonces lo cogí bastante joven como para, yo creo que entender la disciplina que necesitas o que le doy y la importancia que le doy ahora. También se hablaba muy poco antes o sea, porque yo también empecé a practicar, creo que tenía 24 años, y no, 24 no, mentira, pero vamos por ahí 25 o 26, Sí. y también fue muy lento, pero también había muy poca información, no se hablaba, no había 3 vídeos en YouTube que eran de Kino, ¿no? Y no había ningún podcast de información, y no se hablaba de esto de venir a Mysore, era como algo que te ibas enterando más bien a lo largo de los años, mientras que la gente que empieza a practicar ahora Sí, recibe esa información mucho antes a través de las redes. Sí. Cuando ya practicaba en Borja, lo de Mysore ya se oía, porque Borja solía ir. Entonces ahí ya sí que me empecé a interesar, pero lo veía como algo lejano cuando estuviera preparada, que así fue en realidad. Y luego con Alexia sí que empezó como lo diario, porque ella llevaba ya esa disciplina y bueno, ella ya venía a Mysore y estudiaba con Hamish en Londres. Entonces, como que esa tradición ella me la transmitió. Pero yo creo que en mi vida, que cuajase tanto, me costó tiempo. También por el ambiente en el que pues, mis amigos, no tenía amigos que practicasen Ashtanga. Viajaba un montón, y yo creo que en los viajes era cuando me costaba adaptar el movimiento del viaje, y la práctica me costaba. Y nada, y luego después de Madrid me mudé a Suiza. Ahí encuentro una escuelita con Laura. Sí. Y ahí es cuando decidí, ya quiero ir a Mysore. Y en 2019, enero de 2019, me planté aquí. Wow. Sí. Qué bueno. Entonces, para ti, ¿tu primera maestra realmente fue Alexia o Borja? Honrando a Borja, diría que Borja, porque él fue quien me enseñó la primera, pero como sí que siento a Alexia mucho más cercana y con la que sentí esa conexión y la transmisión de la práctica power. Y después es verdad que has estado, como tú dices, viajando mucho, has vivido en diferentes lugares. ¿En qué momento o quién fue tu último maestro que realmente consideras como maestro? Pues este año, vale. Los últimos 3 maestros que he tenido, aparte de Sharad, of course, he practicado con Olivier David en presencial siempre que estaba en Australia cerca. Practiqué con Mati Guerra online, porque en América cuando es de tarde, en Australia es de mañana, entonces las clases de tarde. Y Mati fue un profesor que me ha tocado mucho también, que sí, me tocó, y me gustaría volver a practicar con él. Y ahora mismo estoy practicando con Lucas y con Sasha, que también ha sido una revolución este año. Sí, haberme podido enfocar en la práctica como me he enfocado ha sido precioso. Qué bueno. Sí. Qué bien. Bueno, y entonces llega un momento que tú empiezas a enseñar, que no es, que es hace poco, ¿no? ¿Cómo fue que decidiste empezar a enseñar, o es que te lo pusieron en bandeja? Sí.
Pues siempre tenía lado, como me dedicaba al diseño, financieramente era lo que me sostenía, diseño de interiores. Y la práctica de asana y el yoga siempre estaba en mi vida. Era el pilar, ¿no? Todas las mañanas. Y cuando estaba practicando presencial con Olivier en USA, él me propuso ser su asistente. Y yo estaba como, ay, no sé. Pero claro, sí. Si te lo propone el profesor es que sí. Claro. Y eso era, me despertaba a las 2:30 de la mañana, iba, hacía mi práctica, luego asistía y luego me iba 8 horas a trabajar a la oficina. Wow. Ya. Y luego cuando él se iba de vacaciones, me acuerdo la primera vez fue un mes entero, en septiembre. Eso fue mucho mejor de lo que creía que iba a ser, porque una vez que te metes, coges la rutina, me metía muy pronto a la cama, lo único que necesitaba eran las horas de dormir, porque luego era capaz de rendir muy bien. Y te pones y lo haces y en realidad te sientes súper bien. Sí. Sí. Porque el enseñar al final no se siente trabajar. No. Bueno, sí, es como que lo disfrutamos tanto que no se siente como un trabajo, es verdad. Yo en ningún momento me despierto y digo, Ay, sí, no. ya. Igual también porque intento que todo sea rápido, no quiero molestar a mi pareja, o te suena el despertador, la apago, no hay duda, pim, pam. Ya. Ya me despierto, me cambio, voy y ahí empieza el día como sin mucha cuestión. Sí, sí, es verdad. Igual que la práctica, es mejor no pensarlo. Sí, no, es verdad. ¿Cuál es el Ponerte y truco ya cuando está. leía la pregunta de cuál es tu motivación? No es que hay ninguna motivación, es que no hay pregunta. Ya, Es la exacto. decisión que tomamos, ¿no? Hace tiempo Sí, y como nos va tan bien, sí. ¿Por qué crees que nos va tan bien? porque es muy mágica esta práctica, Sí, ¿verdad? transformadora. Sí. Me vino o sea, como esta gratitud y esta expansión de pecho el año pasado aquí, porque era justo 10 años que yo empecé a practicar. Y fue una temporada súper bonita, porque yo me venía solo en febrero, cerraron la empresa, el departamento de la empresa donde trabajaba. Eso fue en diciembre, entonces me quedaba enero Libre, libre. claro. Yo dije, yo voy. Y me planté aquí y pude practicar enero y febrero. Y también gracias a que vine 2 meses, al final, pues, mi tercer año. Ya la te autorizó. La autorización y no sé, tuve momentos de práctica súper, súper profundos y no de iluminación, ¿no? No lo quiero decir así, pero súper expansivos, en los que yo me sentía en otra dimensión mientras practicaba y nunca había sentido eso. Era como sentirlo por todas las células del cuerpo, fue súper bonito. Y fue aquí. Ya. Como que todo le dio más sentido a todo. Ya no tenía ese trabajo, Olivier se había ido y la semana de la autorización es cuando me ofrecen el espacio que Olivier estaba utilizando para que yo dé el programa Mysore ahí. Wow. Es como que todo se alineó. Claro. Porque me lo ofrecieron antes y yo estaba dudando porque no me habían autorizado. Ya. Entonces dije, si no me autorizan igual es que no. Y justo al de 2 o 3 días Arachi vino y Te autorizó. entonces ella fue como Ya. ir, también al final iba a un espacio en el que estaba ya hecho y fue una fácil transición. Claro, una sala que ya tenía su comunidad, ¿no? Sí, y ya me conocían, Qué ya habían suerte. practicado, porque sí, la verdad que eso estoy súper agradecida porque empezar una comunidad de cero, que sí que es verdad que pues al final conectas con el profesor de una manera diferente y muchos no se quedaron, pero
otros sí, y vinieron muchos más, entonces, Sí, súper qué agradecida. bonito. Sí, Sí, sí. Y yo creo que, o sea, eso que dices, ¿no? Esa expansión que sentías ese año, o sea, este año pasado, ¿sientes algo de eso ahora también? ¿Lo sigues sintiendo en tu práctica? sí, ¿Conseguiste mantener sí. esa...? Creo que unas veces que llegas, abres unas puertas, Mm, es mucho más fácil acceder a ellas. mm, Y después de eso llegué a Australia, sí, como súper plena, sintiéndome fui muy feliz. También me cabía encontrar el equilibrio que siempre quise. Yo no quería dejar el diseño, entonces llegué a Australia y también me ofrecieron trabajar de diseñadora, pero menos horas. mm. Entonces me venía súper bien compaginarlo con mi práctica y la enseñanza. Y fue súper... No, ha sido un año... Yo siempre he dicho que para mí lo que a mí me hace, lo que a mí me ha hecho mantener la práctica durante todos los años y sobre todo en los primeros años, que es cuando cuesta más tener ese hábito, ¿no? Era que cuando yo priorizaba mi práctica, Ujú. el resto, todo se asentaba solo, ¿no? Así es. Y El día que no practicas, ¿verdad? Y se nota. también en general como la vida, ¿no? Hay cosas que quizás no se dan de un día para el otro, pero que con confianza, ¿no? Como yo digo, bueno, yo practico, esta es mi práctica, priorizo, para mí es más importante tener, ¿no? Como este espacio en mi práctica que es socializar y quedarme hasta las 10 de la noche, salir de fiesta y todo esto, que es Sí, verdad que nunca me gustó, pero ya. como que, como que priorizo tener ese momento de práctica física y espiritual, porque Ujú. para mí creo que es, o sea, yo creo que es más espiritual que física, es verdad que es muy física, pero Sí. la finalidad es espiritual, ¿no? Sí, pero al final el ponerte todos los días, eso es lo que Eso es la hace exacto. ¿no? el camino Mm, y eso lo convierte en espiritual, se convierte en un ritual, mm, el conectarte contigo, con el ser sí, y sí. sí. Entonces como que cuando hacemos eso, ¿no? O sea, a ver, lo que tú estás contando, ¿no? Como que llegaste a Australia y de repente se dieron todas estas cosas que como que se alineó todo. Creo que ese es lo mismo que, ¿no? Es ese resultado de priorizarte a ti, tu práctica, para dejar que el resto del universo lo coloque un poco en su Claro. sitio, ¿no? Y yo esto o sea, lo digo para animar a la gente que le cuesta priorizar su práctica por pereza o Ujú. por falta de organización o no, es que luego no puedo hacer esto, ¿no? Como, a Mm, ver, sí, sí que, o como que bueno, esto es mi experiencia, pero me parece que también la tuya, como que si quieres que las cosas te vayan bien en tu vida, tienes que confiar en que hay una fuerza mayor y dedicar tu energía a una práctica que no tiene por qué ser esta, pero a una práctica que sí que te desafía un poco, porque no puede ser, o sea, el camino espiritual no es solo estar, o sea, tiene que ser incómodo. El sí, camino te tiene que espiritual es sacar incómodo. de la zona de confort, Mm, total. sí. Y, son las prioridades que le das a tu vida. Y si quieres cambiar de verdad y encontrar un camino aquí, un esfuerzo tienes que hacer. Mm, Y normalmente es el despertarte un poco antes. Y es sí. que tampoco es tanto. Cuando una vez que te pones a Mm, hacerlo, en comparación a los beneficios que adquieres, mm, pues a mí es sí, que no hay cuestión. sí. Y resulta más fácil cuando empiezas a practicar más seguido, Sí. ¿no? Porque un día a la semana, o sea, un día a la semana, la verdad que no, pero digamos que beneficios muy pocos vas a tener, pero Sí. sí el crear el hábito de intentar Mm, practicar, pues si no es todos los días, pues 3, 4 veces por sí. semana, Y luego pero ¿no? Cuando se va haciendo más, cuando se hace como diario, porque se vuelve como una rutina, como se lo decía, mm, como cepillarse los dientes, es sí. cuando se vuelve más fácil. Claro, es como la ducha, yo les digo a los alumnos, esto es como ducharse todos los días, ¿no? Te duchas por dentro, te Mm, miras al espejo por dentro, un escáner. sí, ay, qué bonito, sí. Es un Sí, escáner que haces que al final todos los días vives situaciones diferentes que te hacen ponerte en, con unas emociones que todos los días hay nuevas emociones, ¿no? mm, Entonces, por eso tenemos que hacer esta limpieza interna
para ya Sí. ir preparados, ¿no? Porque muchas veces practicamos primero, entonces luego es cuando aparecen las Los situaciones, desafíos. los desafíos Sí. que dices, vale, mira. Ah, Y pero el bueno, día, como ya hice un desafío esta mañana, claro. O inconscientemente, yo creo que como al final estamos trabajando con el sistema nervioso tanto, es lo que nos ayuda a bajarlo y, y no estar en tan, ¿cómo es? ya, Fight and flight o sí, mode. en modo supervivencia, ¿no? Sí, modo supervivencia. Sí. Sí, a veces me pregunto, ¿cómo hace la gente que no practica? Sí, No. porque hasta nosotros también nos desquiciamos y nos ponemos locos. Igual, sí. Es eso también la gente que cuando nos ve enfadados y actuar de una manera, ay, pero tú no practicas yoga. Y digo, ya, practico yoga para en esta situación tomármelo un poquito mejor. Eso es que seguimos siendo humanos. Yo digo, imagínate si no practicara. Imagínate si no practicase, qué loca estaría. Ay, sí. Bueno, bueno, este año, ¿no? Que estamos aquí en Mysore, es muy diferente. Bueno, ya está claro, todo el mundo sabe que Sharat ya no está, pero estamos practicando en la sala y, y se nota su presencia un montón, ¿no? ¿Tú cómo estás experimentando estas semanas que llevamos aquí? Si quieres no hablamos de esto. No, yo sí que creo que tenemos que honrarlo y hablarlo y compartirlo, ¿no? Como está siendo. Mm, A la vez que doloroso está siendo muy bonito. Estamos más unidos que nunca. mm, Hay un ambiente que igual antes podíamos todos estar como un poquito más, más excitados o más ya, sí. overexcited, como Sí, también creo que había mucha más competencia antes. sí, como ahora Mira lo que ya. está haciendo este, mira, ¿no? Como Sí, las Tangapolis, las ¿no? Tangapolis, sí. Y como que eso Sí, poco eso ya se... se fue. Bueno, más o menos. Bueno, sí. Pero yo lo que noto muy bonito es eso, cómo hemos venido, porque yo en un principio cuando me dio la noticia yo pensé ya directamente pues ya no voy. Yo igual, sí. Y, y no, ya hablé con un par de amigos y me dijeron que va, sí, tenemos que seguir yendo y además luego anunciaron que ya sé que iban a abrir la sala. Entonces dije, venga, vale, pues mantengo, yo solo tenía el billete de venida, mantengo el billete, voy y veo. Mm, Y está siendo muy bonito. A la vez que muy emotivo, muy triste, emotivo, triste, un agujero. sí. Siento muchas veces la práctica cuando espera su voz Mm, o los pasos, ¿no? Como ah, esos piececitos. sí, Pero sí, está súper bonito también como Shruti nos está sosteniendo. Ay, el mantra inicial ahora también que Shraddha mm, ha empezado a cantar. sí. Está siendo súper especial. Está siendo muy especial. Se siente como una temporada más, aunque él no esté, ¿no? Sí. Como que tener su imagen ahí delante es como que realmente se siente su energía en la sala. Esa sala tiene toda su energía y la práctica para mí está siendo igual de increíble que cuando él estaba y eso me parece que también es resultado de la gran comunidad que él ha creado, Mm, porque es verdad que él ahora no está, pero todos los que él ha tocado es increíble, sí. ¿no? Y sí que está. Por Se eso, está en es que todos está en nuestros cada uno. corazones, entonces está Mm, tan en nosotros. sí, y en Sí. cada una de las prácticas que hacemos. Mm. Yo siento la práctica súper potente aquí también. Mm, Sí. sí, que como que esa conexión con la fuente sigue ahí, Ujú. ¿sabes? Sí.
Como que esta va a ser nuestra meca y siempre vamos a poder venir aquí. De momento parece Sí. así, ¿no? Sí, como que hubo un momento que digo, bueno, pues venimos a despedirnos de una, ¿no? De una etapa y bueno, sí, es una Sí, etapa que se termina, pero como que pensábamos que no íbamos a volver más a Mysore o no en ¿no? comunidad. Y ahora, pues igual no es así, ¿no? No sabemos nada, todavía es súper pronto, pero como que no parece como que esa sensación que nos daba venir a Mysore con Charachi sigue estando, Ujú. aunque él no esté físicamente, su energía está súper potente, ¿no? Sí, estando aquí, yo creo que sí que se siente la facilidad de poder volver, Sí, desde fuera no. pero, pero luego en cuanto nos vayamos, empezamos otra vez con nuestras vidas, Sí, igual la prioridad que le vayamos a dar al venir aquí, si está él o no, es otra. Por eso yo sí que internamente estoy haciendo, estoy haciendo un cierre. estoy haciendo un cierre, Ujú. que puede haber nuevos comienzos otra vez aquí, pero sí que siento esta season como un cierre. Sí, yo Sí. también. Además que yo sí que he decidido venir menos tiempo. Al vivir en Australia también, esta situación te da más perspectiva y dices, bueno, voy a ir a pasar las Navidades con mis padres. Claro. Mm. O sea que bien. Sí, eso es normal. Pero mucha gente se va a ir, se va en Navidades. Sí, que por una parte me da pena, ¿no? Que ver cómo esto se va a ir vaciando y lo van a notar, la familia no va a notar, Bueno, pero sí. es normal también. Sí. Ujú. Sí. Bueno, vamos a seguir con un poco más con tu camino en el Ashtanga. Una pregunta que hacemos mucho es, ¿cuál ha sido tu desafío más grande en esta práctica? Em, la disciplina. Yo creo que el hacer algo diario de ella. Ujú. Tiene muchas fluctuaciones. En cuanto me iba de viajes, me costaba. Cuando hace 5 años que empezamos a viajar por Australia, y yo y mi chico, en una furgoneta. Con los primeros, En una furgoneta es imposible. claro. Tienes que practicar fuera Oh, no, sí, y se hace pero frío. vivíamos en la furgoneta Ya, y viajábamos durante 4 meses, estuvimos. qué guay. Y esos 4 meses fueron maravillosos. Y practicas yoga de otras maneras, pero la práctica de asana se me hacía todos los días despertarme y tener que buscar un sitio que normalmente estaba mojado, siempre el suelo. Se me hizo súper duro. Entonces luego ya estuvimos en Byron Bay 10 meses. Byron Bay es el pueblo, para los que no han estado en Australia, es el pueblo hippie. El pueblo es bastante grande, ¿no? Pero Sí, está cambiando bastante para, de hippie ya. así a chic. Pero es muy bonito. Es súper bonito, las Sí, playas, el surf. Como la comunidad está muy conectada al surf, sí. también hay mucho yoga. Mm, Em, y ahí sí que me asenté y retomé la práctica. Es cuando, mentira, en Suiza ya di alguna clase, pero en Byron Bay es cuando mis amigos de allí me dijeron, tienes que empezar a dar clases. Justo en una de las clases que tenía había un espacio habilitado así para hacer alguna actividad tipo yoga o pilates. ujú. Y aproveché ese para empezar a enseñar. Yo nunca me publicitaba como profesor, como que daba clase, pero sí que sentía una responsabilidad de que si te piden, Claro, pues cómo no vas a compartir algo que a ti te claro. hace tan bien Mm, mm, y creas, ¿no?, que pueda ser tan beneficioso para ti y para el resto. sí. Y ayer se armó un grupo bonito de 6 u 8 personas, solían venir martes y Wow. jueves durante unos meses. Eso Qué fue bueno. como el inicio. Em, y luego empezamos a viajar otra vez.
Y ahí es el dilema de mi práctica. Entonces, para no desesperarme, ¿sabes qué hice? Dejé de practicar. Y estuve sin practicar asana Y, 2 meses. y no te desesperaste. Pues no tenía otra forma de canalizar, ¿no? Surfeaba todos los días Mm. y ¿Y cómo fue luego cuando retomaste la práctica después de 2 meses de parar? Porque a veces esto, paramos 3 días y parece que somos de hojalata, ¿no? sí, yo cuando igual dejo de practicar 3, 4 días, la retomo mejor. Pero después de 2 meses, olvídate. ¡Qué desastre! Es como empezar de cero casi. Nada, No, pero sí se pero siente sí que se como... siente muy duro. Mm. Ay, que no me escuche nadie decir que estuve 2 meses sin práctica. Toda la comunidad de Moisereando. Todas las tangapolis escuchando. No, Pero pero estabas deseando por volver a practicar. claro, yo le Claro. decía a John, ya, quiero una casa y un espacio para practicar. Pero yo creo que también está bueno o sea, lo digo yo que Súper no lo he bien. hecho todavía, pero si necesitas en algún momento soltar la práctica porque tienes otra prioridad, creo que es importante para ver qué tanto significa en tu vida, El ¿no? apego a la práctica, porque muchas veces no podemos practicar por cualquier cosa y ya nos sentimos mal. Bueno, pues, ¿cómo puedo, sin practicar, seguir estando bien? Mm, Porque esos 2 meses podía haber practicado, pero yo creo que me ponía peor el no encontrar un sitio que me gustase, mm, que al final la práctica dije, mira, no practico. Y luego también lo que dices, ¿no? ¿Qué es lo que significa la práctica? El valor que la práctica, la coges con muchas más ganas. Entonces, cuando te das cuenta de que no hay cuestión, mm. no, ya, se practica. Y también lo retomé de una manera mucho más seria, muy disciplinada. Seria no, sí, de disciplina, porque la práctica es muy divertida para mí. Muy Divertida. divertida. Sí, la verdad que físicamente, como que tengo El fondo del baile, ¿no? sí, creo que no ha sido tan duro como Mm. para alguien más stiff. Todavía, ¿Mm? todavía. No, sigue, eso es, todavía. Cuando ya Y, te y sí llegará. que, no, y hay otros muchos asanas, ¿no? Que son de fuerza que he tenido que trabajar un montón. Mm, Pero, aunque me cuesten, para mí no sufro, o sea, lo hago con joy, con disfrute mm, y la práctica de asana me trae mucho a mi infancia. mm, Entonces conecto mucho con la niña interna y me lo paso súper bien. mm. Y está guay poder hacer eso todos los días. Sí, importante. Sí, disfruto un montón. Entonces tampoco es que sea... Ujú. Sí, pero yo creo que esos momentos de disfrutar más de la práctica llegan más con el tiempo, ¿no? Cuando llevas muchos años practicando, como que al Mm, principio de la práctica, esas cosas todavía, como hay tanta novedad, hay tanto que aprender, tanto que interiorizar, sí, sí. interiorizar, como que hay, yo también siento ahora como que después de 12 años de práctica hay cada vez destellos diferentes y Ujú. a veces me pregunto, hoy me preguntaba, estaba practicando y veía, tenía delante a uno haciendo TikToks y no sé qué, ¿no? Y yo decía, ¿y esto todos los días? ¿No? Pero yo misma hacemos, ¿no? Kapotasana Sí, o sí, drop sí. back. Esto todos los días, ¿por qué lo hacemos, no? Y muchas veces me lo pregunto, pero la respuesta es que, o sea, no hay realmente, como no, yo no me lo cuestiono normalmente, ¿no? Pero de vez en cuando digo, por qué hacemos esto? Y no, ni nos lo cuestionamos. Porque el Sí. resultado, o sea, es que ya no me imagino no practicar, No ¿no? te imaginas no practicando. Sí. Mm. ¿Qué quería añadir a esto? Bueno, ya si te acuerdas, luego lo puedes añadir. Pero bueno, ahora que estamos justo hablando de eso, ¿qué es lo que te mantiene en esta práctica? Ahora que luego, ¿no? Que ya lo dejaste una vez 2 meses, Ujú. bueno, sabías que lo ibas a retomar. Sabía, estaba deseando retomar, Mm, tener espacio para practicar.
Em, yo creo que es eso, el bienestar que nos trae. Y creo que antes ya lo hemos hablado esto. Em, que de alguna manera el yoga empezó a sustituir eso que el baile, ¿no? Que puede hacer, que era canalizar esa energía contenida muchas veces. Y Como que es una forma de expresarte corporalmente. sí, pero también de soltar Ujú. mucha energía y regularte. Al final, eso es lo que estamos haciendo, yo creo, todo el rato, regulándonos para alinearnos y Ujú. estar mejor. Sí. Jo, yo es que veo la práctica como algo tan, es una cliché, ¿no? Pero sanador y transformador. Es así. La misma práctica que crees que es la que te trae el injury, la lesión, es la misma que te cura de ella, la misma que te mantiene con un sistema inmune fuerte. Yo siento que no me pongo enferma desde que practico. Una gran escoliosis que antes podía tener dolores de espalda en esa zona desde hace 11 años, nunca más. Sí, yo vi ¿cómo se dicen? Los X-ray, la Radiografía. radiografía de tu escoliosis, y no se te nota nada o sea, se ve que hay una escoliosis bastante pronunciada, pero cuando, o sea, a ti en el cuerpo no se te nota. Un poquito los hombros más altos que otro y las costillas, pero sí que es verdad que lo impresionante que es la foto, el choque de decir, wow, qué desviación. Tú decías que la disfrazas muy bien, ¿no? No, que creo que la práctica me ha ayudado a compensarla porque yo sabía que tenía esa escoliosis porque cuando tuve 15 años me hicieron las radiografías. Nunca más he visto esas radiografías. Y ahora, por otro tema que me han tenido que volver a hacer radiografías y ver eso, ha sido súper chocante. Sería interesante ver si podrías recuperar esas radiografías de cuando tenías 15 años, a ver cómo... Para comparar, la verdad, se lo pregunté a mi madre, pero no sabe dónde están. Historial médico. Historial médico, sí, cuando te daban eso, esto no era ni digital, los teníamos en el papel este negro. Pero sí, yo creo que la práctica en ese aspecto me ha compensado mucho el cuerpo. Y es que el otro día se lo preguntaba a mi terapeuta porque le envié la radiografía simplemente como diciendo, wow, a ella también le impresionó muchísimo. Se quedó como, wow, ¿qué es esto? Sí. Y le digo, ¿qué hago? Y me dice, sigue haciendo lo que estás haciendo, que es lo que te mantiene y te va fenomenal. Y es que es verdad, estoy súper bien. Claro. Y el cuerpo ya ha compensado. Si ahora intentase corregirlo, que en mi mente perfeccionista siempre está ahí. De diseñadora y bailarina. Pero es curioso porque la escoliosis está en la zona dorsal. Y aparte de la escoliosis tengo una lordosis, ¿no? Lo contrario a la lordosis. Como una estiramiento excesivo de la espalda. En vez de ahí tener como una pequeña chepa, yo la tengo estirado. Y simboliza el perfeccionamiento, la perfección, el querer ser perfectos. Y es algo que he tenido que trabajar durante mi vida también, de que el perfeccionamiento. Entonces, cuando lo vi, tocó esa herida. Claro. De que no soy perfecta. Claro. Ya. Y no soy perfecta, ni voy a ser perfecta, ni nadie es perfecto. Claro. Pero en el perfeccionamiento en el que nadie me ha impuesto, yo desde pequeña tenía que estar todo a la perfección. Y
Y creo que ese es el trabajo que ahora de repente otra vez me viene la imagen, yo sentir, no sé, un agujero, una angustia por verme tan deforme, por creer que estás deforme internamente. Claro. Y aceptar que ese eres tú, pero que eres perfecta como eres. Así. Sí. Sí. Sí, además, fíjate que hacemos una práctica que es tan, que hacemos cosas tan increíbles, ¿no? Ujú. Que, ¿sabes? Y luego aún así nos cuestionamos si somos lo suficientemente buenos. Eso es. Sí. Que es verdad que un asana no te va a dar valor, pero somos personas que nos dedicamos a estar mejor cada día, a ser mejores personas para nosotros, para la gente a nuestro alrededor, para el mundo, ¿no? Y nos creemos muchas veces, esto creo que es general para todo el mundo, pero para personas que nos trabajamos tanto y aún así nos seguimos cuestionando, ¿somos suficientemente buenos? ¿No? Claro. ¿No? Pero Porque tenemos esa idea de que tenemos que ser de tal forma que... yo creo que viene mucho, a mí lo que la práctica me ha traído es mucha aceptación y compasión, conmigo misma y con el resto. Y ver todo y intentar ver todo desde ese posicionamiento, de aceptar las cosas como te vienen, de irte de esa situación de víctima o de victimismo que tendemos y estamos acostumbrados, ¿no? Ay, ¿por qué me pasa a mí? ¿Para qué me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Para qué me viene esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Y la práctica creo que nos ayuda mucho a eso. Una lesión, cuando te viene una lesión. Ay, ¿por qué me viene esto? No, ¿para qué? Una lesión es una bendición. ¿Cómo empiezas a ver cosas de la práctica que hacías o que haces, cómo las transformas, cómo las mueves, y una vez que te recuperas, eres 3 veces más poderosa. Sí, Sí. sí. Es que la práctica es el maestro y lo que viene con la práctica. Sí. Qué bonito. Bueno, esto, ¿no? Lo que hablábamos de los hábitos, ¿no? Lo hablabas al principio un poquito. ¿Qué cambios has hecho tú en tu vida para poder adecuar tu vida a la práctica, a poder tener ese espacio de práctica? ¿Qué hábitos has Cambiado. Yo creo que el más importante para mí es el dormir, el irte pronto a la cama y la alimentación. Y con la alimentación es más por el cómo te quieres sentir, ¿no? Al final sientes mucha diferencia cuando llevas una alimentación mucho más ligera, sobre todo si no cenas tarde o si cenas ligero, en la práctica se transforma. Entonces, ahí también entra muchas veces la exigencia que tú también le quieres poner a la práctica de asana. Porque este año que he sentido que he podido ponerle muchísima energía, y entonces también todo lo alimenticio, todas las dieta, digamos, también se ha girado en torno a eso. He descubierto muchas cosas desde el vacío, porque me he dado esa oportunidad de comer menos y crear más vacío, porque lo que sí que sentía antes era que siempre intentaba tapar el vacío ese que sentía. Y ahora, ay, ¿qué pasa si este vacío se queda aquí? Y practicar en vacío, o sea, cómo con la práctica puedes llenarte y expandirte, y la energía que puedes conseguir a través de la práctica es bastante increíble. Y cómo se repara también mucho más el cuerpo desde ese punto en el que pues no hay tanta toxicidad y el cuerpo está a eso, porque al final... ¿Y aquí estás hablando de ayunos o estás hablando No, de de simplemente comer menos comer más limpio? y limpio. Sí, las cantidades. Creo que en general
comemos demasiado y que con mucho menos sí que podemos sobrevivir. Pero como todo está ligado, sobre todo en España, ¿no? Alrededor de la comida. Sí, Y total. además soy un saco sin fondo que yo veo comida y Sí, lo hablábamos el otro día, que llevábamos una semana aquí y se nota en la práctica porque la primera semana como que queremos comer toda la comida que no comimos Sí. durante un año, ¿no? Además- O sea, las diferentes tipos de comida aquí en India. y teniendo la sensación de no sé cuándo más la voy a probar. Ah. Y con el cierre se viene también Sí. en querer, ay, esto por última vez. Aprovechar, sí. Sí. Sí, sí. Yo también lo noto porque yo también en casa solo procuro tener una alimentación mucho más ligera, también porque yo siento que a mí me da más energía comer menos, o sea, que a mí me quita mucha energía la La digestión. digestión, es que así es. Entonces, pero también yo puedo comer hasta llenarme y más. Es Sí, como que hay que encontrar ese equilibrio y claro, cuando la sociedad está todo el tiempo diciéndonos hay que hacer 3 comidas diarias o 5 en España, 5, ¿no? sí. Antes era lo de 5. Yo creo que eso ya ha pasado un poco. Pero Sí. con 1 o 2, como dice la Ayurveda, ¿no? Es Sí, en suficiente. la Ayurveda y también yo creo que nuestros ancestros también comían con, con, con los tiempos horarios, ¿no? Como Con el se ciclo. desayunaba por la Sí. mañana y luego normalmente se hacía una comida antes de que se hiciera de noche y Tengo una regla, no siempre la cumplo, pero me gusta comer cuando el sol está arriba. Dicen que como que ayuda a hacer la sí, digestión. sí. Pero Yo claro que aquí ahora, porque yo en mi casa noto, como que en mi casa, entre que claro, me levanto súper temprano, hago mi práctica, luego enseño, yo no llego a mi casa hasta las 10, 11 y entonces ahí desayuno. Ujú. Pero aquí, por ejemplo, que llegamos a casa a las 7 de la mañana después de practicar, yo suelo desayunar a las 8, 9 y luego Ujú. almuerzo a las 2, Sí. cuando en mi casa a lo mejor pues como a las 4 o 5 y ya no como más, ¿no? Y Ujú. aquí como a las 2, 3 y, por ejemplo, ayer no comí más y hoy me sentí súper bien en la práctica. Claro, Sí. sí, Pero claro, también nos levantamos a las 3 de la mañana. ya. Para mí es como que lo ideal es que pasen 12 horas antes de la práctica. 12 horas. Y nunca lo Lo calculé. ideal 12, pero mínimo 8. Sí, sí, Mínimo. no, 8 no. Si 8 son las horas que tienes que Ya, pero dormir por y no eso, te puedes ir. por eso, Sí. pero como mínimo, o sea, si como más tarde, o sea, nunca me pasa, pero sí, hay veces que a lo mejor, bueno, entonces al día siguiente la practico, ya sabes que sí. Sí, Imagínate cuando practicábamos de tarde, ¿no? Que, no, 2, 3 horas sin comer. ¿Cómo hacíamos? ya. No, yo creo que ahí lo que yo hacía era comía y no merendaba. Ya, Bueno, es que ahora ya lo de merendar no, ni se me ocurre. Iba a practicar. sí. Pero qué diferencia cuando se practica de tarde, ¿no? Lo flexible que está el cuerpo y lo abierto que está el cuerpo. Y sí que al principio Cuando pasas a las sí, mañanas lo notas. hay alumnos que me dicen, ay, es que si hubiese clases de tarde vendría más, me siento mucho más abierta. Es peligroso, yo me Sí, lesioné practicando de tarde sí, hace porque unos. luego también estás más abierta, más flexible, pero no tan fuerte, ¿no? Yo no me sentía tan estable. Sí, sí. Entras más fácil en la postura y además vas Ujú. bueno, pues voy a coger más, Mm. como que en la mañana el cuerpo te frena un poco más. Sí, por la tarde ya más acelerado con la... Sí, la tarde es como el Bikram yoga. Entras, hay más calor, el cuerpo está más caliente, ¿no? El cuerpo está más Sí, 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 caliente sí. y entonces puedes sobreextender Claro, y puede ser, o sea, sí, sí. puede ser ¿Y qué es dañino. lo que te pasó a ti? Me metí más profundo en yoga nidra Ujú. y el isquio. Claro, además, Pero no lo noté en ese momento, lo noté segunda. después, segunda. Sí, porque yo sí que tenía oído desde el principio que si se practicaba por las tardes, solo primera, que Ah, mira, mejor. eso nunca lo había escuchado. Sí, a mí creo que Alexia me lo dijo. Mira. Mm. Ay, lo voy a preguntar. No sé si hay una norma, pero claro, trabajas mucho con el sistema nervioso, entonces ya cuando te vas antes de irte a dormir. Claro, es que yo de hecho empecé a pasarme por las mañanas porque no podía dormir por las noches. Y eso que yo hacía mitad de primera, pero las invertidas yo notaba que me daban demasiada energía. Ya. Yo este año he empezado a ir al gimnasio
iba por las tardes, porque por las mañanas hacía. Y la exaltación esa que te da el gimnasio, parecía pesas, weightlifting. No había forma de dormir después. Ya, Mi cuerpo estaba cansado, pero me sentía tan agitada. sí. Bueno, pero en los gimnasios también hay mucha energía así, ¿no? La música, Sí, puede ser, no mucha sé. Yo testosterona. creo que es Pero sí, la activación, la activación muscular. sí, Sí. sí. Bueno, ¿qué cualidades crees que tiene un buen profesor? O que debe tener un buen profesor. Mm. Ya lo sencillo, ¿no? La devoción y el amor hacia la práctica, hacia los estudiantes. Mm, El estar allí, ser una roca sólida. mm, sí. He aprendido mucho de eso este año. Mm, Era algo que lo admiraba mucho de Olivier. Siempre estaba ahí. O sea, durante el tiempo que estuve practicando con él, no había día que fallara la hora, o sea, a la misma hora. Ahí siempre, pues con las emociones estables, ni arriba ni abajo, para todos, con una sonrisa. Y lo admiraba y creo que he sido capaz de llevarlo también y me he sorprendido mucho y me gusta, sí. qué bien, sí. Sí, yo recuerdo que Grisela, mi primera maestra, ella siempre decía que cuando vienes a la sala tienes que dejar todo el resto fuera. Sí. Y también a mí me pasa automático, o sea, como que Sí, llego y y los dejas tres, problemas, sí, los problemas se van. se van. O sea, como me gusta llegar media hora antes de que la gente venga, pues preparas el espacio, ¿no? Pues tú también te sientas un poco, respiras, porque ahora estoy practicando después de, Ujú. porque yo empiezo a enseñar a las 5. Es que los australianos madrugan mucho. Sí, como antes tenía que ir a trabajar después de enseñar directamente, Mm, sí que practicaba a las 3. Pero ahora pues tampoco es cuestión de castigarnos a ya, nosotros mismos, ¿no? sí, sí. Sí, yo cuando llegué por primera vez a Australia, me había cogido un Airbnb en Bondi Beach, Sí. cerca de una sala de Ashtanga que había allí Mm. y cerca del mar. Y claro, Con... ya no está. Ah, Se llamaba Francesca Liotta, estaba ujú, en Bondi. ujú, Creo que ya no enseña. ujú. Y entonces con ella, entonces nada, yo me desperté con el jet lag me desperté y eran como las 3:30 de la mañana, 4. Y ya, pero ya se estaba haciendo de día, era increíble. Y entonces digo, bueno, pues nada, voy a dar un paseo a la playa. Y me llego a la playa y había gente corriendo, gente surfeando, y eran las 4:30 de la mañana. Yo flipé. Era verano, ¿no? Era verano, Sí, septiembre. sí. Sí, Ah, no. septiembre. Bueno, entre medio. Entonces, bueno, sí, es que en Sydney por lo menos hacen el cambio, o en Sydney no, en New South Wales hacen el cambio horario, time saving, pero donde vivo yo en Queensland Ay, no hay cambio horario, entonces en verano amanece a las 4, a las 4 hay luz, ujú, o sea, hay sol, entonces la gente que dice, ay, estás loca, te despiertas muy temprano. Lo entiendo, se me lo dice alguien que vive en España que amanece a ya, las 6 en verano y a las 8 o 9 en invierno. sí, Sí, pero cuando ya a las 4 tienes luz del día es que te despiertas automático sí. y en invierno amanece a las 6 de la mañana. Mm, Pues no es tanta locura. no, no es tanta locura. No, sí. Qué envidia. Y, y los australianos también se acuestan antes, Sí, por norma general. Que sí que es verdad que vamos un poquito más adelantados, pero no es como un disparate. pero los hábitos de salud de los australianos que son saludables, porque los hay que son muy poco saludables, pero en general, ¿no? Sí. Como que a las 6 se cena, se van a Ujú, dormir, los niños van a dormir a las 7 8. sí. Es como que es verdad que es Sí que mucho el más lifestyle de allí ayuda. ayuda, sí. Ayuda. Sí, es una de las razones por las que o sea, vivo allí, elijo vivir ahí, porque eh, el tipo de vida que se tiene ahí va muy bien con la práctica. Sí, es más fácil, Es más fácil. sí. Em,
no se socializa tanto, o sea, que también hay mucho alcohol en Australia, pero nosotros hemos creado un ambiente pues sin alcohol, sin salir, Sí, en contacto con la naturaleza, el sol, el sí. buen clima, entonces todos los hábitos que nos rodean eh, Sí. benefician a la práctica. Y por eso también aquí en Mysore, por ejemplo, es mucho más fácil practicar, o sea, tener esto de levantarnos muy temprano y todo eso, porque Todo el la mundo lo hace, comunidad, sí, ¿sabes? La comunidad todos tenemos ese estilo sí. de vida. Entonces siempre, no, decíamos, el año pasado hablábamos de crear una una comunidad Sí. donde viviéramos todos los ashtangis, porque sería mucho más fácil la vida así. Otros problemas saldrían. Sí, seguro. Pero claro, Pero es verdad que el estilo de vida australiano hace que es tan activo, hace que sea más normal. sí, Yo le hablo a alguien que es fuera de la ashtanga de lo que hago y me miran de loca. ya, Y a veces me lo pregunto yo, pero como el entorno todo es así, claro, entonces estoy loca. sí. Pero bueno, estoy feliz con mi locura. Eso fue, el primer viaje era como, ay, no soy la única loca, es que además todos estos están más locos que yo. La sensación de no tener que explicar nada, Sí. que tú estabas escuchando a los demás todo el rato y empapándote de eso. Mm, Y fue una liberación encontrar la comunidad y sí, por lo que te decía, que yo no, normalmente no me rodeo de ashtangas, o sea, ni antes ni ahora tampoco tengo muchos amigos, bueno, los que he creado a través, pero no están en mi día a día. exacto. Sí. Sí, Eso es tan bonito encontrarnos aquí. sí, por eso tenemos que volver. Bueno, ¿hay algo que quisieras hablar que no hayamos mencionado? Yo creo que estamos en momento de honrar a Saraji, a lo que ha significado para todos nosotros, todo el trabajo, la dedicación. Ay, lo afortunados que somos por haber podido vivenciar esto, Ujú, porque no es normal, sobre todo nosotros como occidentales, es tener esa imagen o eh, maestro como gurú ujú. y haber podido vivirlo, haber podido poder aprender de él, ha sido, Sí, yo creo que ha cambiado la vida de tantos, por lo menos tocado el corazón de tantos, y creo que ahora lo que tenemos que hacer es intentar mantener vivo sus enseñanzas desde la manera más humilde y simple. ujú. Sí, eso, ¿no? Sí. ¿Qué dirías? ¿Qué añadirías? No, yo creo que está muy bien dicho lo que tú has dicho, lo que está sucediendo en estos momentos es que tenemos que queremos honrarlo con cada práctica Mm, que hacemos, con cada vez que abrimos la shala, mm. encendemos Y la además vela. ahora me da mucho más sentido bueno, el por qué he empezado este camino yo también de enseñar. Ujú. Sí. Sí, total. Bueno, vamos a algo un poco más divertido. Jaja. Si tuvieras que elegir una asana de cualquiera de las series de Ashtanga que te representa, ¿cuál elegirías y por qué? Qué difícil. Ah, ¿tengo que elegir una? Sí, ¿tienes varias? Ah, ¿Tienes varias? es que cualquier, mm, cualquiera que sea como pie detrás de cabeza me recuerda mucho a mi infancia porque yo vivía en Yoga Nidrasana. Mm. Bueno, entonces igual eso ya te representa desde chiquita. Y bien, yoga nidrazo. Pero luego también he tenido mucho conflicto porque la primera lesión gorda que tuve practicando
que creo que la única vez que me he lesionado durante la práctica fue con Ekapada, Shirshasana. Fue con un ajuste fuerte que sentí un latigazo y a raíz de ahí es como la lesión que he ido arrastrando. Entonces, bueno, el maestro ahí, ¿no? Este año con Karandavasana he descubierto cosas súper potentes mías, como ha sido muy transformador porque de una creencia de una vez que escuché, ¿no? De, ay, no, las mujeres no tenéis por qué subir o normalmente cuando tenéis las caderas anchas no subís, entonces no pasa nada. Ya. Escuché esto y yo me quedé con esta creencia y bueno, lo intentaba, pero como lo veía tan difícil, no. Wow, y este año practicando con Lucas, ahí me dijo, no, tú subes. Entonces, al final se convierte en una metáfora, ¿no? Para luego cómo transformas esta idea en tu vida, de el no creer en ti. Ya. Y cuando alguien pone el foco positivo en ti, cómo te ayuda a ti crecer. Entonces, muy importante también en cómo tú enseñas luego desde una manera constructiva y positiva, ¿no? Para elevar Sí. al otro, Sí, en vez de sí. poner creencias en las que limitantes. Sí, eso es algo, ¿ves? Esa es una muy buena cualidad de un maestro, ¿no? Sí. Que no pone sus propias limitaciones en el alumno, porque eso sucede mucho. Bueno, de ahí surge el Rocket Yoga, ¿no? De un maestro que no tenía, que le encantaba la Ashtanga, pero determinadas posturas no le salían y entonces hizo su propio método, Ah, ¿no? no sé, no tengo Sí, idea pues de cómo viene sale. un poco así. Sí. Entonces, como estas posturas no me gustan o estas posturas no me salen, pues entonces yo me hago mi propia serie donde me saco las posturas que no tal, ¿no? Ya, pero también es un poco evadir, ¿no? Claro, por supuesto, Sí. pero pasa por eso, como que pasa, parece que pasa, por desgracia, mucho, que bueno, como yo no me cojo María Sanade, pues a mis alumnos se la voy a dejar pasar también. Ya. O como yo no me levanto de Karandavasana, pues entonces no se lo voy a exigir a mis alumnos tampoco. Pasa mucho, pero o sea, poder ver más allá de tus propias limitaciones como practicante, porque claro, al final tu práctica no significa que tú no puedas enseñar esa postura, que aunque a ti no te salga perfecta, tú sabes cómo tienes que... Tienes que, sabes desde dónde trabajarla, ¿no? Un miedo que siempre he tenido era como, yo al no haber tenido tantas dificultades físicas, como que no iba a poder ser capaz de enseñar, pues eso, ¿no? Como el maestro que ha sufrido y ha tocado fondo para luego desde ahí crecer y crear y ser pues lo que es ahora, ¿no? En todo ese esplendor. No he tenido ese proceso, dudaba mucho de cómo iba a poder enseñar sin yo haber tenido esas limitaciones y haber pasado esos obstáculos. Pero creo que es lo que me pasa, puede que uno de los beneficios es eso, que no estoy poniendo limitaciones porque creo que todo es posible. Ya, sí. Entonces, intento no exigir mucho, no sé si soy muy exigente o no, y puede que sea igual. Y lo que sí que hago es explorar y hablar mucho con la persona que en el momento veo que puede tener una limitación física. Me baso mucho en la respiración, intento hacer mucho hincapié en la respiración porque a mí es algo que sí que me ha liberado. Sí. Sí, además yo recuerdo el año pasado o hace 2 años, había una chica que estaba practicando cuando estábamos tomando el coco después de la práctica, decía, es que me duele la espalda, me duele la espalda cuando hago catching, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pero pregúntale a Sharat, ¿no? Coméntaselo. Yo siempre, la verdad es que siempre animaba a la gente a preguntarle, porque era como, ay, es que me pasa esto. No, pues vete y pregúntale, no viniste a India a practicar con tu maestro, vete y pregúntale, ¿no? Entonces al día siguiente me dice, ay, le pregunté cuando me hizo el catching
le dije, no, que me duele la espalda, y entonces cuando terminó de hacer catching le dijo, respira mejor, tienes que respirar más. Ay, es que Y, es me, la y clave. dice, ¿y sabes qué? Funcionó. Y entonces como, mira tú, Clase tan cero, ¿no? simple, ¿verdad? Sí, Tan simple que nos olvidamos sí, de respirar mejor. sí. Por eso las clases online están bien para las personas que ya tienen una práctica y que tienen una respiración. Pero a los demás, a la gente que no está bueno no poder escuchar la respiración. Sí, porque eso es lo básico. Sí, Sí. así que bueno, nada. Como es, Mejor. suena muy obvio, ¿no? Pero sí Pero no, es que no se puede no, escuchar la o sea, respiración. no podemos, bueno, lo principal, ¿no? Que es en lo que al final, el movimiento es la excusa para respirar. Y ya es como que lo damos por hecho, pero Sí, lo primero que al final tenemos que hacer hincapié es en eso. sí. Pues muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte? ¿En las redes sociales? ¿En la Shala? Redes sociales personal, Iruma Kabuki, con K y con B. Y la Shala es Ashtanga Yoga Berlaku, con B y K también. Que me voy a contar el porqué del nombre. Sí, 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 cuéntalo. Lo pensé aquí en Mysore el año pasado cuando ya está el proceso de coger la shala o no, y en vez de poner Ashtanga Yoga Nusa o Ashtanga Yoga Sunshine Coast, que era el nombre que utilizaba Olivier en la zona, dije, o sea, que no sabía si me iba a poder quedar en Australia o en esa zona, si nos íbamos a tener que mover. Entonces dije, voy a utilizar un nombre que haga referencia al lugar sin que sea eso, para yo poder crear algo y llevármelo. Y llevártelo, sí, qué bueno. Y entonces Berlaku en Canadá significa, no, que me corrija alguien que me escuche si lo sabe, pero lo verifiqué, es como luz, brillo, es como light, bright, shine. Y en la zona donde vivimos es el Sunshine Coast. Ah, claro. Entonces está ligado a eso, al sol, el logo también es un sol. Luego Belaco también, Belaco es un nombre vasco. Ya. Y con la K y con la B también me sonaba familiar. Sí. Y de ahí vino. Qué bonito. También al final la luz a la que nos saca la práctica, ¿no? Como... Sí, total. La luz que le pone a nuestras oscuridades. A las oscuridades ahí indagando. Ay, bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Así que pasan por Australia, que busquen a Ira. Sí, eso es Ashtanga Yoga Belaco, Iruma Kabuki, y bienvenidos, por favor, vengan, que quiero visitas en Australia, la comunidad Ashtangi. Ay, sí. Mi sueño es ese, poder tener un terrenito con casas o esos glams y una zona para poder hacer retiros y invitar. Me imagino ahora, ya que igual no tenemos tanto esto, estar a este lugar, pero poder traer maestros invitados, amigos de los que aprender y luego ya compartir sí. en un país que me encanta, que quiero compartirlo con todo el mundo. O sea que... Sí, es un país precioso. Todo el mundo que escuche, que se ponga en Australia. contacto conmigo, que ya hago hueco. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Y nada, seguiremos maizoreando. Maizoreando. Gracias. Mira, 11. 11. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maizoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Maizoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias.